El derecho a la autonomía del psicólogo son los que constituyen a partir de un principio de independencia y autonomía profesional, cualquiera que sea la posición jerárquica que aún determina la organización o ocupe respecto a otros profesionales y autoridades en los superiores. Derecho a la beneficencia y a la no maleficencia. La no maleficencia consiste en no causar daño a otros. La beneficencia consiste en prevenir el daño, eliminarlo o hacer el bien a los demás. Ambas deben ir acompañadas siempre de una acción. En primera instancia les comento sobre el reconocimiento de la dignidad. Es demasiado importante ya que dicen que ante todo la dignidad y con toda razón, ya que por medio de ella se hace el reconocimiento como individuos únicos. Por lo anterior, es fundamental en el orden jurídico nacional. El derecho a la dignidad va ligado al actuar con prudencia y cautela ante posibles noticias o diagnósticos sin que ellos discriminen al individuo o al paciente. La infracción de la dignidad o de este derecho se da en el momento en que como psicólogos no se dimensiona o no se reconoce a la persona como tal, sino que se le trata como un objeto de observación. Si alguna vez vas a una cita con el psicólogo, tú tienes el derecho a que seas respetado en tu honra y en tu buen nombre. ¿Y qué significa la honra y el buen nombre? El buen nombre significa la reputación que tienen las personas y la honra es el respeto que una persona merece por su propia condición. ¿Eso qué significa? Que cuando hablan de ti a tus espaldas, no están actuando cuidando tu buen nombre. Cuando el psicólogo escribe en tu historia clínica palabras degradantes o que se refiere a ti de una manera discriminatoria, no están haciendo uso del derecho que tú tienes a la honra y al buen nombre. La siguiente será el derecho a la igualdad y equidad. Esto va a la mano de la protección laboral, el ejercicio competente a la igualdad y a la equidad, la cual nos brinda protección especial por parte del empleador. También contamos con el recurso humano. Esto hace referencia a ser tratado con respeto y justicia en condiciones de equidad e imparcialidad. Esto con beneficio a ser protegido ante la sociedad que garantice nuestra dignidad. Y el derecho a la información veraz. Cada persona tiene derecho a poderse expresar de manera libre y este pensamiento puede difundirse por cualquier medio y también está en la obligación de recibir información que sea fiable e información que sea real. Derecho a la intimidad. Este derecho hace referencia a conservar o reservar la información sobre sí mismo y se relaciona con otros derechos como la libertad y la propiedad. Esto con el fin de mantener las relaciones sociales y la libertad individual. El derecho a la intimidad se quebranta cuando el psicólogo solicita y obliga al paciente o cliente a dar información que no es consecuente o relevante con el ejercicio de la profesión, ya que es sabido que hay información puntual que nos ayuda a trabajar integralmente, por lo cual es irrelevante solicitar, como se dicen, datos de demás. Deber de estándares morales. Este deber hace parte del principio de la integralidad. ¿Y eso qué significa? Que si tú vas a una consulta con un profesional en psicología, este profesional debe actuar con honestidad. No debe aceptar ningún tipo de beneficios, debe poder manejar con tranquilidad los conflictos de interés, debe poder detenerse cuando no pueda continuar con un procedimiento e informártelo de forma adecuada y de forma oportuna. Tampoco puede hacer una remisión a otro profesional en donde se vea beneficiado de alguna manera por dinero.
Si él te recomienda a otro profesional, será de tu libre elección, pero no te debe obligar a ir con alguno específicamente, y mucho menos recibir ningún tipo de dinero o beneficio económico por parte de ese segundo profesional. El siguiente es el deber de colaboración con la justicia. El deber de colaboración con la justicia hace referencia principalmente a cumplir las exigencias mínimas de la justicia social, como son el seguimiento de la legislación y normatividad. Las faltas a esto debe ser presentada principalmente cuando el psicólogo no informa las violaciones de los derechos humanos, los malos tratos o reclusión y los riesgos para la salud pública, la salud o seguridad del cliente o terceros. Deber de competencia profesional ética. Y es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que el profesional logra a través de sus procesos formativos y que una vez es certificado como psicólogo debe poner en práctica. Normalmente, por ejemplo, esto lo podríamos asociar con la entrega de las tarjetas profesionales y el proceso de certificación o de especialización que realizan los psicólogos a lo largo de su vida. Deber de lealtad. Este deber básicamente hace referencia a tener respeto tanto por el individuo a tratar como por los colegas y con los acuerdos o compromisos a los que se llegan con ellos. La falta a este deber o la falla a este deber de lealtad se da o se presenta cuando se desacredita el trabajo de otros colegas con sus respectivos procedimientos y cuando se actúa de forma desleal, cuando se rompen acuerdos. El deber de la prudencia. El deber de la prudencia hace parte del principio de justicia y es una obligación que tiene el psicólogo cuando tú estás en una consulta de ser cauto, de ceñirse a la norma y de ser crítico a la hora de escribir tu historia clínica o de informarte sobre algún acontecimiento. No debe asegurar diagnósticos definitivos ni poner etiquetas o rótulos que desvaloricen o discriminen a los pacientes. La prudencia es un deber del psicólogo a la hora de dirigirse a ti y de diagnosticarte. Será el de la responsabilidad como profesional. La responsabilidad hace referencia principalmente a ser conscientes de todas las responsabilidades con la sociedad y los clientes, determinar sus roles y manejar los conflictos de interés. El principio de integridad hace referencia principalmente a promover la exactitud, la honestidad y la veracidad en el ejercicio como psicólogos en el momento de aplicarlo. Hay algo que es el deber de solidaridad, ¿cierto? En este punto, el deber de solidaridad implica un sentimiento, una motivación y un compromiso por querer ayudar al otro y poder buscar que el otro se encuentre siempre bien. Consentimiento informado. Respecto a este documento, es importante mencionar que es un derecho del cliente y un deber del psicólogo al principio de autonomía. Este consentimiento informado hace referencia a 3 puntos. El primero es informar verazmente lo que implica la firma de tal documento. Se debe informar pues de forma clara lo que implica el firmar este documento. Segundo, respetar la decisión del cliente o paciente si firma o no firma tal documento. Y por último, firmar un contrato de prestación de servicios en el que se explique lo señalado anteriormente. Es importante recordar que este consentimiento es un acuerdo por el reconocimiento de la dignidad humana en el ámbito de la salud, ya que permite que la persona no sea solo instrumentalizada, sino que se reconozca su valor como ser humano. Y les dejo una nota como reflexión.
Recuerda que todos tenemos derecho a los deberes que debemos aplicar en nuestra vida social y personal. Cumple y exige y así haremos la diferencia en el mundo. Son tus derechos, son mis derechos y deberes y así haremos la diferencia entre todos. Muchísimas gracias a todos y no olviden que hay derechos y hay deberes a los que nosotros podemos apelar cuando sentimos que de alguna manera se está vulnerando nuestra integridad como pacientes.